Hola, buenos días estimados y queridos estudiantes de Chatham High School, la escuela secundaria de Chatham. Yo soy tu profesor Montoya, Conocimiento y Pasión, y hoy vamos a continuar con el estudio de países en Centroamérica. Vamos muy bien con el currículo. Lo primero que necesitas es el paquete de México. Ya hablamos de otros países, ahora vamos a hablar de México, un país muy importante que tiene una influencia en nuestra vida en los Estados Unidos y también aquí en el estado de Nueva Jersey, porque tenemos muchos inmigrantes mexicanos, restaurantes mexicanos, celebraciones mexicanas, como el 5 de mayo, el Día de los Muertos. Así que vamos a hablar un poco de México en general para que tengas una visión general. Primero necesitas tu cuaderno abierto, lápiz o bolígrafo y el paquete, por favor. En este momento vas a escucharme hablar español, comprehensible input, vas a tomar apuntes, vas a subrayar el paquete. Abre por favor tu paquete en la página que estás viendo aquí al frente. Vamos entonces a empezar. Vamos a hablar de México. Aquí tenemos el mapa, no la mapa, el mapa de México. Y al sur, México comparte frontera con Belice, pero Belice es un país de habla inglesa, con Guatemala y en el norte con los Estados Unidos, nuestro país. Entonces, frontera sur, frontera norte, el Golfo de México, aquí, y las fronteras. En un momento vamos a hablar un poco más del mapa con un mapa mucho más claro. El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos, letra mayúscula y X. La población para el 2009 era de 111.211.789 personas. Ustedes van a buscar la población más o menos a hoy, más o menos, y van a escribir el número a mano, por favor. Escribe el número a mano, o sea, las palabras, por ejemplo, 111 millones, entonces lo escribes. Ciudades de México importantes, por supuesto, el DF o Distrito Federal, la capital, Guadalajara, Netzahualcoyotl, hay muchas palabras de origen maya y de origen azteca, Monterrey, y hay muchas otras ciudades. Ustedes van a investigar muchas otras ciudades en México. La moneda es el peso mexicano. Sería bueno mirar, buscar cuánto cuesta un peso en relación al dólar. Entonces, esta es un poco de información. Recuerda, la población necesita ser actualizada. Entonces, en la capital, que es el DF, tiene una población de casi 9 millones, probablemente más millones. Es una ciudad más grande que Nueva York. ¿Qué podemos visitar? ¿Qué podrías visitar? El Zócalo, el Templo Mayor, el Bosque de Chapultepec. Es un lugar muy tradicional para caminar, para hacer ejercicio. El Museo Nacional de Antropología y el Palacio de Bellas Artes, que es una joya cultural en la arquitectura. Entonces, vamos a leer esto en clase muy bien. Zócalo, Templo, Chapultepec, Museo de Antropología y Palacio de Bellas Artes. Ustedes van a leer y van a subrayar las partes más importantes, ¿verdad? En Guadalajara, una ciudad muy importante de México, no dejes de visitar, o sea, tienes que visitar el Hospicio Cultural de Cabañas con 53 murales. Los murales es una manifestación o un arte mexicano muy importante que ha influido el arte en Latinoamérica y en el mundo, especialmente José Clemente Orozco, quien era un pintor, muralista. También pueden ir a la Plaza de los Mariachis, otra palabra importante, el mariachi, que es la expresión musical, patrimonio artístico de la humanidad. Todos nos gustan los mariachis. El Teatro Degollado, que es un escenario para conciertos, obras de teatro y artistas. Y también puedes ir a la catedral, que es el símbolo. Un sinónimo de catedral es
iglesia. Las pirámides siempre también son, recuerden que teníamos las comunidades aztecas, mayas, aztecas y mayas en México. Hay muchas otras comunidades mexicanas en México, muchas otras que las vamos a ver en clase. Entonces en Guadalajara puedes hacer esto, las pirámides, que son un símbolo de las civilizaciones precolombinas. En Mérida puedes visitar la Plaza Mayor, ¿sí? Desde 1545, desde la época colonial, el mercado municipal y las ruinas de Chichén Itzá en Mérida. Todos creo que hemos ido mucho a Chichén Itzá, que es una maravilla del mundo, queda muy cerca de Mérida. Chichén Itzá, las pirámides de Chichén Itzá. Excelente. Por favor, vas a leer todo y vas a subrayar. Festivales mexicanos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5 festivales. Hay muchos, pero 5 festivales mexicanos. Las fiestas patrias. Patria significa el país, la nacionalidad. En el Zócalo es el lugar. El Zócalo es una plaza donde se celebra la fiesta patria. El Festival de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre. La Guadalupana es un festival religioso. Huelaxteca en Oaxaca. Oaxaca está al sur, vamos a pronunciarlo bien. Huelaguetza es la fiesta en honor a la diosa zapoteca y mixteca, que es otra cultura, la cultura mixteca. Aztecas, mayas, mixteca, mexicas. La Semana Santa en Taxco, otro pueblo muy importante, muy bonito, y el Día de los Muertos que se celebra en todo México. 5 festivales. Para la tarea ustedes van a seleccionar uno y van a buscar en la red, en internet. La red es un sinónimo de internet. Van a buscar imágenes o videos de YouTube y ustedes van a describir en detalle lo que descubrieron, ¿sí? Van a escribir en cuaderno, en tu cuaderno. Ustedes van a seleccionar un festival y van a buscar información en español. Por favor, no busques información en inglés. Cuando tú entras en la red a Google, al buscador de Google, escribes, por ejemplo, fiestas patrias mexicanas, escribes en español y la red te va a dar información en español. Muy bien. Tenemos después, entonces, el ayer ya es hoy. Esta sección es la sección de historia, un poquito de historia. México es una tierra de contrastes. Esta es la idea más importante y la conclusión. Contrastes. Contrastes económicos, contrastes sociales. Tenemos el periodo colonial y la independencia. Por favor, subraya. Escribe en tu cuaderno, periodo colonial. Tenemos el Tratado Guadalupe Hidalgo. El tratado es un documento. Tenemos a Benito Juárez, una personalidad muy importante, y Porfirio Díaz. Son figuras históricas. Y una sección muy buena sobre el México de hoy en día. Entonces, ustedes en clase vamos a leer esto, por ejemplo, periodo colonial y la independencia. De 1521 a 1821, México sirvió como capital del virreinato de Nueva España. Recuerda que España colonizó México, una importante colonia del grande, vasto imperio español. Esta región era riquísima, mucha riqueza, ya que en ella se encontraban grandes minas de oro y plata que fueron explotadas con el trabajo inhumano, fuerte, impuesto a la población indígena. Recuerden que los indígenas fueron la mano de obra para los españoles, para sacar el oro y la plata. Al final de este periodo, los criollos, ojo con la palabra criollo, que son españoles de América, se levantaron contra el poder de los españoles nacidos en España, o gachupines, y consiguieron la independencia de México en 1821.
O sea que tenemos los criollos, que son españoles, nacidos en América, que querían el poder, no el de España. Cuando México se independizó de España, de todas formas, quienes obtuvieron el poder eran criollos, españoles nacidos en América. Pero continuó la discriminación contra los indígenas y los esclavos. El Tratado Guadalupe Hidalgo en 1836, México se vio obligado a conceder la independencia a las colonias anglosajonas de Texas, además de la guerra con los Estados Unidos del 46 a 1848. Es decir, México perdió el territorio de Texas. Tuvo que ceder la mitad del territorio a los Estados Unidos. Ceder es dar. O sea que México perdió territorio. Dio territorio a los Estados Unidos. Es la historia. Por eso el Tratado Guadalupe Hidalgo es tan importante. Es un documento donde México le da las tierras de Texas y California a los Estados Unidos. Benito Juárez, en 1858, después del tratado, fue elegido presidente. Era liberal y era zapoteco, era de una, observa la cara, tiene rasgos indígenas. Durante su gobierno los franceses invadieron México y en 1862 tuvo que huir de la capital para hacer la presidencia. 10 años después los franceses fueron derrotados y Benito Juárez regresó triunfante a Ciudad de México. México derrotó a los franceses porque Francia también quería colonizar a México. Durante su presidencia logró establecer las leyes de reforma, la reforma, y declarar la independencia del Estado de la Iglesia. Entonces fue muy importante esto. Benito Juárez, periodo colonial. Luego viene la época de Porfirio Díaz. En 1877, el general, un militar, Porfirio Díaz, se proclamó dictador, un dictador de México. Esto es muy importante. México tuvo en el pasado un dictador que gobernó 30 años en una época conocida como el Porfiriato. 30 años Porfirio Díaz fue dictador de México. Hizo las leyes de reforma, Entonces, debido a una política que por un lado favorecía a los extranjeros, le daba la tierra a los extranjeros y le quitaba la tierra a los campesinos. Esta palabra campesino también es muy importante. Son las personas, los campesinos, que trabajan la tierra. Entonces, Porfirio Díaz quitó la tierra y se la dio a los extranjeros. Entonces, ¿qué pasó? Revolución Mexicana en 1910, un periodo violento que duró 2 décadas, o sea, 20 años y más de 1 millón de muertos. O sea que debido a la dictadura de Porfirio Díaz, los mexicanos hicieron la revolución, pero duró 20 años para volver a tener control de su país. Hoy en día, la región metropolitana extensa de la Ciudad de México, con 23 millones de habitantes o más, creo que son 28, es una de las ciudades más pobladas del mundo y quizás también la más contaminada. Población, contaminación, dos características de la Ciudad de México. En el 2006, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa ganó las elecciones. Su campaña política se centró en otros aspectos, en la promesa de crear fuentes de trabajo y superar el subempleo o desempleo. México sigue luchando con el desempleo, la corrupción, la violencia. Pero por otro lado, recibe muchos turistas y México, el DF, la capital, es un centro financiero para Latinoamérica. Excelente. Ustedes van a continuar leyendo. Tenemos un problema de México grande que es el narcotráfico, más de 22,000 muertes violentas. México es una potencia económica, no se puede negar, es un país industrializado, un país de ingresos económicos medio superior y, como ya dije, industrializado. Pero la distribución de la riqueza no es igual, es desigual. Hay ricos ricos y pobres pobres. Entonces, hay una creciente violencia relacionada con la droga. Esos son los desafíos, los problemas de México hoy, ¿verdad? La distribución
y desigual de la riqueza y la droga, el narcotráfico. Entonces aquí tenemos la sección Mejoremos la comunicación. Esta es una sección de vocabulario. Ustedes van a seleccionar unas palabras de acá, creo que son 5, y las van a definir en el diccionario de la RAE.es. Define usando circunlocución en tus propias palabras. Por ejemplo, huir, huir. Huir es un verbo que, tú puedes escribir esto, significa correr, significa irse de un lado, de un lugar a otro. ¿Sí? De un lugar a otro. Muy bien, Benito Juárez huyó de la Ciudad de México porque lo perseguían. Entonces, aquí tenemos las preguntas. Son 9 preguntas. Ustedes van a escribir todas las preguntas a mano en el cuaderno. ¿Sí? En el cuaderno. La riqueza de los españoles en el virreinato de Nueva España durante el periodo colonial se basaba ¿en qué se basaba la riqueza de los españoles en el virreinato? Entonces, aquí está, periodo colonial, oro y plata, fundamentalmente. Pero ustedes van a escribir la respuesta completa. La riqueza de los españoles en el periodo colonial se basaba en oro, la número 1, oro y plata. Pero quiero toda la respuesta. Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México cedió a los Estados Unidos más de... ¿Qué le dio México a los Estados Unidos? La tierra. ¿Qué le dio? Entre los logros más importantes de la presidencia de Benito Juárez está, ¿qué hizo Benito Juárez en su presidencia? Durante el Porfiriato, el pueblo decía que México era la madre de los extranjeros y la madrastra de los mexicanos. Aquí, esta es una expresión. Tú tienes que hacer una inferencia. ¿Qué significa durante la época de Porfirio que México era una madre para los extranjeros, pero una madrastra para los mexicanos? ¿Cuál es un ejemplo de lo violento que fue la Revolución Mexicana? ¿Por qué la Revolución Mexicana fue violenta? Aquí ustedes deben regresar y volver a mirar, confirmar en esta sección. Entonces, ustedes van a continuar todas las preguntas hasta la pregunta 9, grandes desafíos de México. Solamente. Algo muy importante. ¿Por qué México es una tierra de contrastes? Solamente esto. ¿Cuáles son los contrastes? La palabra contraste. Contrastes. ¿Por qué México es una tierra de contrastes? Esa es una inferencia que ustedes van a hacer en sección B. La sección C no hay que hacerla. Van a hacer A y B. En la B solamente porque México es una sección de una tierra, de un lugar de contrastes. Entonces, es muy fácil. Este documento es sobre la historia de México, ¿verdad? Y además, hablamos un poquito del mapa, etcétera. Rápidamente voy a explicarte. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen aquí el mapa. Tienen aquí en Schoology, ustedes tienen entonces la asignación. Por favor, escribe a mano en tu cuaderno y después vas a grabar con tu propia voz. Vas a grabar con tu propia voz algunas preguntas. Aquí están 5 palabras nuevas para ti de la historieta El informático de los narcos sobre México. 5 palabras definidas. ¿Dónde está México? ¿Dónde está localizado México? Es la pregunta. Vamos entonces rápidamente a mirar el mapa. ¿Sí? Tenemos en el norte los Estados Unidos, frontera en Mexicali, Nogales y Juárez. ¿Sí? Aquí están las 3 fronteras. En el sur con Belice y Guatemala. Los estados del norte son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas. Aquí está la Ciudad de México. Y al sur está Oaxaca y Chiapas y Tabasco. La península de Yucatán es muy turística, con Mérida, Chichén Itzá, Quintana Roo.
San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, los puertos. México tiene el Océano Pacífico y el Océano Atlántico en el Golfo de México. Entonces la respuesta es norte Estados Unidos, sur Belice, Guatemala, Golfo de México, Océano Atlántico y el Pacífico. Esa es la pregunta número 2. Aquí continuamos entonces. Ustedes van a completar con oraciones completas, por favor, en español. Después, usando internet, van a buscar información sobre un festival mexicano y van a describir productos y prácticas culturales. Un festival mexicano solamente. Solamente un festival mexicano. Es muy fácil. Hay festivales mexicanos muy, muy bonitos. Vamos a ver aquí. Tenemos aquí. Eso, vamos a ponerlo aquí abajo. Y vamos a mirar el festival mexicano. Aquí está la fiesta patria, el festival de Nuestra Señora. Van a seleccionar un festival, ¿verdad? Solamente un festival. Entonces, repito, las preguntas, 9 preguntas, todas estas preguntas, muy importante. Vamos a regresar a nuestra tarea. Muy bien. Entonces tenemos las preguntas, la población de México en letras, 5 ciudades importantes, cuáles países tienen frontera, el nombre de 3 lugares para visitar en el DF, quién fue José Clemente Orozco, qué se puede hacer en Guadalajara, y después las preguntas, todas las preguntas, por favor, de la sección comprendiste. Y después, usando Bucarú, vas a grabar tu voz usando Bucarú y vas a seleccionar 5 palabras de la sección Mejoremos la comunicación. Otras 5. Aquí tenemos 5 palabras de la historieta, pero aquí tenemos 5 palabras de la sección Mejoremos la comunicación. Esta sección está en el paquete. Usando el diccionario de la RAE, por favor. Usando el diccionario de la RAE, ustedes van a hacerlo. Por ejemplo, la palabra ceder. La palabra ceder está aquí. Mejoremos la comunicación. Excelente. Yo les voy a ayudar. Ceder. Ustedes deben seleccionar 5 palabras. Solamente 5 y definirlas. Excelente. Vamos entonces a la definición. Ceder es del latín cedere, que significa dar, transferir o traspasar. México cedió, transfirió tierras a los Estados Unidos en la guerra de 1848, en el Tratado Guadalupe Hidalgo. Ya lo vimos, ¿verdad? Estás aprendiendo mucho de México. Y vas a grabar tus respuestas a 3 preguntas, solamente a 3 preguntas, ¿sí? Y vas a subir la foto de la tarea y la voz con las 5 palabras y 3 preguntas. Escritura y hablar. Es una tarea muy, súper completa. En esta tarea vamos a trabajarlo en clase, lo vamos a hacer en la clase. Es una tarea un poquito extensa, pero ustedes tienen su paquete. Vamos a trabajar, vamos a leer, comprender, mejorar vocabulario y después van a presentar. Muy importante, la pronunciación y la entonación al momento de grabar. Y como siempre, lo más importante es leer el documento, ¿no? Ustedes aquí tienen las páginas del documento, el mapa, información, qué hacer en México, Guadalajara, Mérida, los festivales, investigar un festival en la red, México, tierra de contrastes, periodo colonial, independencia, Tratado Guadalupe Hidalgo, quién fue Benito Juárez, qué hizo Porfirio Díaz, el dictador, y cómo es México hoy en día, cuáles son los desafíos, los problemas de México hoy en día, y finalmente la sección de comprendiste y mejoremos la comunicación. Así que tenemos una tarea muy importante, una tarea súper importante para aprender mucho y para hacerlo paso a paso. Espero que este video te ayude a comprender la tarea y hacerla bien. No copia de internet, no traducción simultánea. Todos en el tren. Me encanta México. Excelente. La comida, los festivales,
toda la influencia de México. Nos vemos en la próxima microlección. Soy tu profesor Montoya, Conocimiento y Pasión. Hasta luego, nos vemos.